Bien, Bea, muchas gracias por esta información. Ya pasa un minutito de las 9 de la mañana y es momento de darle la bienvenida al expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, ex secretario general también del Partido Colorado, que ha renovado sus autoridades en los días pasados. De este y otros temas conversaremos entonces con Sanguinetti. ¿Cómo anda? Bienvenido. Muy bien, más bien. Bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz todo. ¿Cómo se vive en una familia colorada el tema de la Navidad? Bueno, para empezar, nosotros somos liberales y humanistas, de modo que nuestro agnosticismo religioso es duda, no negación, no nos sacude, digamos así. En general, en la familia hay pocos así creyentes, pero los hay. Y convivimos, pues, la esencia de nuestro pensamiento es ese, ¿no? Es la tolerancia, la convivencia. Es más, a veces me genera cierta envidia la gente que por sus creencias tiene una mayor seguridad en el más allá, su actitud frente a la muerte. Nosotros estamos enfrentados ante la vida todo el día, sin mayor ayuda, ¿no? Que no sea nuestra propia voluntad, nuestra propia convicción, nuestro propio modo de hacer. De modo que lo asumimos con la naturalidad de ese pensamiento, ¿no? Doctor, ya vamos a hablar de la interna del partido, lo que fue la elección del CEN, la nueva conformación, pero quiero preguntarle antes, ¿cómo está viendo los primeros movimientos de Orsi y la conformación de ese gabinete? ¿Qué primeras impresiones tiene? Usted fue relativamente crítico con, por ejemplo, la designación de Juan Castillo, que dicho sea de paso ya le respondió, que no utiliza el cuco del comunismo, el hijo Juan Castillo, pero bueno, en fin, más allá de eso, ¿cómo está viendo las primeras acciones de Orsi? Yo diría que razonables. Orsi es una persona sensata, está acostumbrado, digamos, a la administración, eso es su mayor crédito, digamos así, porque lleva muchos años de manejo de la administración. Que a veces los políticos podemos tener experiencia política, pero poca de administración. Yo creo que ese es uno de los grandes méritos que tuvo Lacalle, que no tenía experiencia de administración, sin embargo, administró bien, condujo bien la administración. Ahora, Orsi está respondiendo a la lógica de su partido. Su gabinete es un gabinete que establece todos los equilibrios adentro de su espectro. Me parece que, en fin, eso se puede cuestionar o se puede aprobar. Lo dirá la vida, digamos, ¿no? ¿Verdad? Yo diría que está todo dentro de lo esperado. Y naturalmente el gran crédito de garantía lo ofrece el ministro de Economía, que es el que asegura que el punto de vista de él, de que no va a haber cambios bruscos en lo económico-social, sino que va a haber cambios paulatinos, se consolida esa idea con la presencia de Odone, que es un economista, digamos, de los economistas serios de esa gran cofradía de economistas que desde hace algunos años ya tienen un consenso básico sobre la macroeconomía del país, sobre los equilibrios presupuestales, sobre todas, aventando todas aquellas fantasías que hasta los años 70, quizás 80, todavía existían en el mundo de la economía ideologizada, digamos así. De modo que yo lo veo con normalidad y bueno, y la expectativa del caso, ¿no? Pero más a Castillo yo no lo critiqué. Simplemente dije que el rol del Estado en materia laboral es el del arbitraje. Es el del arbitraje, digamos, capital-trabajo, como se decía antes, empresarios-trabajadores. Es el arbitraje. Bueno, alguien que viene del mundo sindical, o sea, que viene de una de las dos partes, puede no ser, y más del Partido Comunista, que es un partido comunista ortodoxo como el nuestro, le va a resultar más difícil, a él la labor de arbitraje. Creo que se va a tener que cuidar mucho, eso sí, un poco más que alguien que no es comunista, porque tiene que dar esa sensación. Sí, el Estado es árbitro. Castillo decía aquí que si fuera un empresario, si viniera del sector empresarial, no había esa crítica. Según, porque hay empresarios de un tono, llamémosle, capitalista, y hay empresarios que no.
¿no? Yo recuerdo cuando fue Zapelli, por ejemplo, ministro de Trabajo, que después fue vicepresidente, gran vicepresidente. Bueno, todo el mundo lo conocía, no era un empresario monstruo, era un empresario, digamos, del mundo de la construcción, ladrillero, cerámica, un empresario mediano. Había estado en los consejos salarios, había estado en contacto en todas las actividades, entonces era alguien que se asumía con normalidad. Distinto de pronto un empresario que no viene de esos lugares y que mira con una mirada de un Elon Musk, ¿no? Como es el socio de Trump del momento, ¿no? Que viene del mundo capitalista con aquello. Entonces, en el caso de Castillo, sí es una particularidad, porque nuestro Partido Comunista es de los pocos partidos comunistas del mundo que se mantiene marxista-leninista. Ahora él lo conozco de toda la vida, digamos. Ahora, le va a resultar de repente un poco más difícil que a otros. Bien. En materia de educación, presidente, usted sabe que el gobierno electo ha ratificado la pretensión de darle más participación a los gremios docentes, incluso con la posibilidad de volver a los órganos desconcentrados. ¿Usted entiende que de alguna manera la reforma educativa que impulsó Robert Silva o esta administración puede correr algún riesgo de retroceso? Mire, yo diría que es uno de los desafíos mayores que tiene el país y que tiene el gobierno. El tema de educación ha sido siempre polémico. Yo vivo esa polémica desde hace, no sé, ya no sé ni cuántos años, del año 70 por lo menos. Desde cuando fue ministro del área. En 72 fui ministro de Educación, propuse una ley que fue muy polémica en aquella época, sí. Me decían de todo, porque había usado crear el Codicen, o sea, un órgano rector que reuniera las autonomías particulares, que eran compartimentos estancos. ¿Cómo? La sacrosanta autonomía de primaria. Bueno, me decían de todo. A partir de allí, no solo nadie retornó a lo anterior, sino que al revés. La autoridad común se ha ido fortaleciendo por la idea ya instalada y que entonces no se quería entender de que la educación es un continuo. No es a saltitos y que solo la fraccionamos por razones de comodidad. Voy al gobierno. Yo creo que el gobierno ahí tiene unos mayores problemas y el país tiene unos mayores problemas. ¿Por qué? Porque la educación hoy está en desafío en el mundo entero al haber cambiado el mundo. Si la riqueza es distinta, si hoy hemos pasado a la civilización digital, si hemos abandonado la sociedad industrial, si hoy vale más el know-how, la receta que la producción, entonces, ¿cómo podemos imaginar que vamos a preparar ciudadanos para la misma sociedad cuando todo ha cambiado? El conocimiento es distinto. Bien. Desgraciadamente, en la mayoría de los países, y en nuestro país muy particularmente, las gremiales han sido totalmente conservadoras, resistentes a los cambios. Siempre resisten a los cambios. Siempre. Por eso digo, lo conozco de toda mi vida. Y no lo digo yo. Le pasó a los gobiernos del frente. El doctor Vázquez tuvo enfrentamientos serios con las gremiales. Mi colega el Pepe Mujica, ni hablemos, que dijo que había que reventarlos o algo por el estilo, un poquito peor todavía, porque era un obstáculo para todo cambio. Bueno, yo creo que eso sería un error, volverle a dar a las gremiales, pues se dice a los profesores. No, a los profesores no, a las gremiales que agremian a los profesores con un determinado criterio. Yo los ubico más en la burocracia sindical que en el mundo docente, porque están más preocupados por el mantenimiento de parcelas de poder que de realmente vivir adaptando una educación que tenemos que adaptar todos los días, porque todos nos hemos tenido que reciclar. Ahí están ustedes con la pantallita, ¿no? Antes era la libretita, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí está uno de los desafíos mayores. La reforma que se inició es una reforma muy moderada, no fue una reforma revolucionaria, digamos así. Yo he vivido, como digo, varias reformas, ¿no? ¿Verdad? Vivimos en la segunda presidencia nuestra, la que hicimos con Germán, con Rama, ahora vivimos la que hizo Robert, y yo creo que hay que seguir en esa dirección.
o sea, una enseñanza más participativa, más activa, más de talleres, más acercada a la realidad de un mundo informático y digital. Ahora, ¿se pudieron cumplir los objetivos? ¿Se pudieron cumplir los objetivos de la transformación educativa? Se comenzó. Es decir, uno no puede pensar que en la educación los resultados son instantáneos. Yo diría que se comenzó, se generó una mayor atracción en secundaria, creo que la UTU tuvo una mucha mayor demanda, incluso insatisfecha en lo digital, en lo informático, en varias de las demandas que ha hecho. Digamos, una carrera informática bilingüe en la UTU era impensable. Es decir, se han hecho muchas cosas en la buena dirección y luego el famoso paradigma de la enseñanza por contenidos, es decir, por la búsqueda de la evaluación de aprendizajes, más que la revalidación formal de haber pasado el mínimo en materias sueltas. Entonces, yo diría que es una reforma que comenzó, que hay que darle espacio, que hay que rectificar cosas siempre. Lo peor son las vueltas de campana, cuando decimos, no, vamos para atrás de nuevo, porque la educación no espera. Vuelvo a decir, tenemos un serio problema en la educación, lo tenemos no de hoy, ya desde hace mucho tiempo. Hay una gran caída del manejo del lenguaje, por ejemplo, que es la herramienta primera, ¿no? Claro. Doctor, con Andrés Ojeda como secretario general del Partido Colorado, ¿se va camino la oposición a una solidificación, de alguna manera, de la coalición multicolor, de la coalición republicana? Mire, quizá la palabra solidificación sea demasiado cemento armado, ¿no? Creo sí que la coalición republicana ha hecho una buena experiencia en primer lugar. Desde cuando se la planteamos allá en el 2018, mayo del 2018, al doctor Larrañaga y al doctor Lacalle Pou, y le dijimos, no se trata de ser opositores por opositores mismos, sino construir una alternativa. En aquel momento le digo, siento que el frente está agotado, está en un tercer periodo que ya no va añadiendo nada a lo suyo, hay que construir una alternativa. Y ahí nació, hubo éxito electoral, yo personalmente creo que hubo éxito en el gobierno también, la gente también dice lo mismo. Después se discute si un buen gobierno, ¿por qué no gana la elección? Ese es otro debate. Pero que fue un buen gobierno, hay un consenso generalizado. Quiere decir que la coalición funcionó y funcionó bien. Creo también que debemos seguir actuando de un modo parecido. Porque nos guste o no nos guste, hay un cierto bipartidismo. No es lo mismo un vallista que un herrerista, no es lo mismo. No es lo mismo la tradición blanca que la colorada, no. También es verdad que hoy las viejas tradiciones están muy disminuidas, ¿no? Un socialista de mi generación era un marxista. Hoy ya no es un marxista, porque el marxismo como doctrina lo mató la historia, digamos, ¿no? ¿Verdad? Es decir, ha habido, digamos, una aproximación hacia una gran república de centro, que es lo que configura el pensamiento democrático. ¿Es todo lo mismo? No, porque hay una sensibilidad hacia un lado o hacia el otro. Son grados. Yo vuelvo a decir, creo que la experiencia de la coalición ha sido buena y creo que vamos hacia allá. Alguna gente, naturalmente, rechina y dice, no, pero nosotros con nuestra tradición ballista, bueno, la tradición ballista la vamos a mantener. Por algo sostenemos las cosas que sostenemos y que vamos a seguir sosteniendo. Y algunos me critican porque yo digo, lo bueno que tuvo Lacalle Pou es que no hizo herrerismo, ¿no? En el sentido clásico, tradicional de lo que era el viejo herrerismo con el cual nos peleamos hace 20 años, ¿no? Y ahora, el Partido Colorado, con las autoridades que eligió el pasado lunes, como decía Alfredo, con Andrés Ojeda a la cabeza en la Secretaría General, ¿qué rol va a jugar dentro de la oposición en el próximo gobierno, manteniendo su identidad también para, bueno, supongo que aumentar el caudal electoral per se para el otro periodo? Bueno, primera cosa, el Partido Colorado hizo una
después de un periodo tremendamente difícil, pues vamos a ubicarnos de donde partimos, ¿no? Nuestra generación ha costado enormemente sustituirnos, lo cual no me alegra. Tuvimos la etapa Bordaberry con dos candidaturas, después se puso en pausa, pasamos a la etapa Talvi, que abruptamente se cortó y ahí quedamos descabezados. Bueno, ahí estaba, nos tocó estar en la Secretaría General del partido y mantener el palo en la carpa, ¿no? Pero descabezados, ¿no? Esperando a ver cómo nos recomponíamos en el liderazgo para ofrecer otra cosa, ¿no? Bueno, entonces ahí fuimos a una interna aparentemente muy dispersa, 6 candidatos, 7 candidatos, 5 candidatos, etcétera, y ahí emerge la fórmula Ojeda y Silva, que es la nueva generación, es decir, aquellos que nacieron bajo el paraguas original del Foro Ballista, digamos así. O sea, porque a los dos los vine a hacer a la vida política, a los dos. O sea que los conozco del primer día que actuaron adentro del partido. Robert, yo se lo presenté a Rama en aquel momento, pero un jovencito de Tacuarembó, recién recibido, etc. Y Andrés parecido. Entonces, y ahí emerge una fórmula que lleva al partido a una buena elección. Cambia el ánimo, cambia el tono, se rejuvenecen los cuadros, aparece un clima de juventud, que era lo que estábamos precisando, ¿no? Los viejos hemos cumplido nuestra tarea. Seguimos cumpliendo la que le toca también a la vieja generación, que es la de mantener ese acervo histórico, ese acervo doctrinario, con mirada naturalmente contemporánea, pero desde ese punto de vista, esa es nuestra tarea, ¿no? Digamos, los libros, la conferencia, la formación de los muchachos, el debate, eso es lo nuestro, no lo electoral, que por suerte ya, en mi caso, está lejos. Entonces, yo creo que el partido está en un muy buen momento y tiene una fórmula joven que ahora esperemos que se consolide en el liderazgo, ¿no, verdad? A propósito de lo que pasó hace un mes, doctor, yo leía un editorial suyo de Correo de los Viernes, bien interesante, sobre la lectura que hay que hacer, como usted lo mencionaba recién, un gobierno que tiene la mayoría, digamos, de los elementos que se puedan medir positivos, que la gente lo valora aparentemente positivamente según las encuestas, pero termina perdiendo. Usted dice que se perdió mucho voto en el interior y pesa mucho el voto Salle. Ahora le pregunto, ¿se descansó la coalición en el interior? ¿Hubo poca movilización? ¿A qué hay que atribuir esos 40.000 y pico de votos menos más los votos de Salle? Bueno, es muy interesante la elección nuestra, porque era encuestas favorables al gobierno como gestión y encuestas que decían que había una mayoría leve, pero mayoría a favor del frente. Así llegamos a la elección. Y ahí se produce la sorpresa en la primera vuelta, que en lugar de la leve mayoría del frente, una leve mayoría de la coalición. Segunda sorpresa, paradójico. ¿Cómo las encuestas hacían esto? Y ahora dicen lo otro. El último domingo de octubre, en el comando frentista, caras largas, en los comandos republicanos, alegría, ¿no? Porque era una sorpresa. Tenemos 4 puntos arriba, qué bueno. 27 días después se da vuelta, ¿qué pasó? Yo oigo muchos análisis, pero la mayoría de ellos están referidos o tendrían sentido para antes de octubre, pero no para esos 27 días. Si partíamos de la base de una votación favorable, ¿qué es lo que pasó? Eso, ¿qué pasó? Bueno, pasaron varias cosas. Primera cosa, en Montevideo y Canelones la coalición vota los mismos votos en noviembre. En el interior pierde 42.000 votos efectivos. O sea, no repitió. Segunda cosa, está claro que algunas de las opciones terceras, caso del partido de Salles, que son un voto a contestación, esos 65, 70.000 votos, sumándole algunos de los en blanco de protesta, fueron a dar allí. Quiere decir que eso es lo que reconfigura la parte
numérica. Y ahí hay, sí, una coalición que se descansa y un frente amplio al cual le cambia el humor también. Que aquí hay otro factor, que es Mujica. Mujica le cambia el humor al frente. Es decir, ese mensaje de él, del hombre luchando con la vida, con la muerte, en el estilo particular en que él lo transmite, con esa imagen, le da en ese momento al frente lo que el frente no tenía. El frente se sentía muy mal el último domingo de octubre, pero luego aparece Mujica y le da épica. Le dice, muchachos, ¿no? Yo me estoy yendo. ¿Qué hacen? ¿No? Es un llamado muy fuerte. Y eso le da al frente una tónica que la coalición republicana, sí, descansar puede ser una palabra, pero los hechos están allí. Sí, se descansó porque el presidente estuvo se pueden recorriendo... interpretar en una serie de... Por eso digo, no un solo factor, varios factores. El presidente de la República, la calle Pou, no en campaña, porque no puede, pero estuvo recorriendo todo el país, estuvo haciendo muchas inauguraciones en esos días. No sí, es verdad. Sí, es verdad. Bueno, pero no era... Bueno, pero eso ya estaba. Eso no cambiaba el panorama. Eso era lo mismo que había hecho todo el tiempo. Eso era parte de la buena imagen del gobierno, ¿no? Por eso no cambió en ese momento. Era lo mismo. En cambio, porque en estos casos, cuando hay cambio, uno tiene que decir qué es lo disruptivo, qué es lo que cambió, ¿no? Uno dice, bueno, un debate en el cual uno sale muy fuerte y otro sale muy mal, como le pasó a Biden, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero no había sido el caso. El debate, todo el mundo estaba contento que no había sido determinante para nadie, ¿no? Se decía que hasta un poco aburrido, digamos así, y se cuestionó mucho desde los medios periodísticos, con razón de que faltó periodismo, digamos, ¿la verdad? Bueno, o sea que no había lo que hay que mirar es eso, qué es lo que cambia, qué es lo disruptivo, qué es lo que modifica, qué es lo que genera ese cambio de humor, que vuelvo a decir, las caras largas para ser sonrientes y a la inversa. Doctor, nos queda un minuto y le quiero preguntar simplemente en el final, y ya que lo trae a colación Lorena, al presidente... Usted me condiciona por el minuto y estoy seguro que me va a hacer una pregunta de más de un minuto. No. Me juego la vida. No, es bastante sencilla porque además usted tiene credenciales como para eventualmente aconsejar, si se quiere. ¿Qué debería hacer la calle Pou cuando termine su mandato, teniendo en cuenta que eventualmente puede ser una figura pensable para el 29 dentro del Partido Nacional, pero también dentro de la coalición? Ir al Senado, alejarse, ir a la presidencia del directorio blanco, desde su experiencia como 2 veces expresidente de la República. Mire, cada uno hace el análisis que corresponde a la situación, ¿no? Hay gente que sostiene que la calle tiene que darse. Hace ya mucho tiempo me lo dijo su padre, por ejemplo. Dice, no, tiene que quedarse, porque en el primer año se cuestiona la gestión, o puede cuestionarse la gestión, y tiene que estar allí para dar la cara. Es una buena reflexión. Y luego tomar distancia, puede ser, ¿no? A mí me tocó, bueno, vivir una vez eso, porque la segunda ya yo había dado los hurras, ¿no? Si después tuve que volver un poco a la cancha electoral, fue obligado y jugando en los márgenes de la cancha, digamos, ¿no? Pero la primera vez fue así, no estuve en el Senado, ¿no? O sea que tuve un tiempo. Yo creo que eso lo tiene que administrar él. No es un tema de... Él tiene las 2 opciones abiertas. Primero, porque no creo que él vaya a tener una etapa de cuestionamiento de este gobierno sobre su gestión, o de cuestionamiento particular, de investigaciones, de esas cosas que tantas veces se habla de un gobierno que viene. Lo que sí va a tener que, naturalmente, luego que preservarse, porque él va a quedar en un candidato obvio. Me pasó a mí en la primera presidencia, que todos me daban ya candidato, y así lo viví. Me pasé escondiendo para no estar en el desgaste, ¿no? Y aún así
cuando entré a la cancha de nuevo, me pegaban de acá, me pegaban de acá, no había doble vuelta, ¿no? Entonces, fue bastante complejo para mí. Hoy es distinto. Yo creo que él va a estar en el debate. Él siente mucho, y creo que siente bien, cuidar el partido. Cosa que yo también siento. Porque cuanto uno más mira el mundo, uno ve lo que está costando en Europa y en todos lados el debilitamiento de los partidos. En Francia hace 2 elecciones que no están ni los gaullistas, los republicanos clásicos de Gaulle, ni los socialistas, partidos históricos, ¿no? Hace 2... El resultado ahí está, no hay gobierno, se divide, derecha extrema, izquierda extrema, etc. Italia, a la propia Alemania. Entonces, cuidar los partidos, eso la calle Pou me lo ha dicho y no tengo por qué ocultarlo porque es un leitmotiv de él, el mío también. Yo también cuando me fui del Senado la última vez dije voy a cuidar al partido, a trabajar por el partido. Bien. Porque los estabilizadores de la democracia son los partidos, con todos los defectos que tienen las estructuras políticas, sindicales o la burocracia religiosa, todas, somos todos parecidos. Pero partidos que estabilicen son fundamentales. Presidente, muchas gracias por estar. Gracias a con nosotros. ustedes. Muchas gracias.